¿Se acuerdan de las creepypastas? Esos relatos de terror que leíamos en internet. Bueno, a veces se leían. Creo que nadie se va a sorprender si digo que en Hispanoamérica el principal medio de difusión de las creepypastas fue por YouTube. El uso del locuendo, la música de Silent Hill o películas de terror y las imágenes estáticas apenas editadas buscaban generar un ambiente de terror en los espectadores. ¿Por qué deberíamos recordar algo que aún sigue existiendo? Aún al día de hoy se siguen subiendo creepypastas con locuendo o con voces reales, con recreaciones, con una excelente producción audiovisual, con un montón de detalles que simplemente buscan generar una experiencia única y aterradora para el espectador. Pero, bueno, supongo que ya se estarán preguntando la razón por el título de este vídeo. ¿Acaso no es claro lo que es una creepypasta? Si entramos a Wikipedia, esta nos dirá: los creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o vídeos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, en las que el autor busca mantener la verosimilitud de su relato, aunque aún con elementos ficticios. Es una definición funcional que puede ser perfectamente complementada por la misma etimología de la palabra. Esto, pues el término se compone de creepy, es decir aterrador en inglés, y pasta, palabra derivada del verbo copiar en inglés. En otras palabras, la acción de copiar y pegar relatos de terror por los diferentes medios digitales. No creo que existan muchas personas que estén en desacuerdo con esta definición. Pero es tan sencillo. El otro día estaba viendo uno de los directos de Red Bromer y este empezó a cuestionarse sobre el relato tripas. ¿Conoces ese libro de Chong Palafrun donde con una creepypasta de tripas? Bueno, al parecer tripas no es una creepypasta como tal porque se publicó primeramente en un libro. Ya después se esparció así como si fuera una. La pregunta es interesante: ¿un relato que haya sido escrito por fuera del internet se vuelve una creepypasta al ser pasado al medio digital? Dejando de lado el relato de tripas, este fenómeno podría verse también con algún otro relato. Por ejemplo, si agarrase el cuento Silencio de Edgar Allan Poe y lo expandiera por el internet como una creepypasta, ¿significaría que el relato se volvió una creepypasta? ¿O por el contrario significaría que no todo relato que se comparta como una creepypasta es realmente una? Eso es lo que planeo tratar en este vídeo. Para entender qué es una creepypasta y sus elementos fundamentales usaremos como ejemplo algunos de los relatos más emblemáticos del internet. Así que quédate para averiguar la respuesta. Ahora bien, si queremos caracterizar estos relatos, quizás sea una buena idea analizar la que es considerada como la primera creepypasta. Pero ¿cuál es la primera? Es una cuestión que no está del todo clara. Si bien una respuesta común es nombrar a Ted Dekker y ver como la primer creepypasta, podríamos matizar un poco más este punto. ¿A qué me refiero? Si empezamos a buscar sobre relatos icónicos del internet, en algún momento nos terminaremos topando con la historia de Polybius. Visto en retrospectiva, suena curioso que gran parte del internet haya creído la historia de un experimento del gobierno estadounidense que se distribuyó a lo largo de las salas de arcade del país durante el año 1981. El pensar que un juego puede causar tantos malestares físicos y mentales a la vez que controlar la mente de sus jugadores nos hace pensar en cómo se manejaba la credibilidad en internet. Pero, si es que estoy nombrando este relato es porque es considerada una creepypasta, pero es anterior a la historia de Ted Dekker. Uno de los registros más antiguos que pude encontrar sobre el juego de Polybius fue publicado el 3 de agosto del año 1998 en la página web coinop.org. Bajo el resumen necesitamos información se hacía una de las primeras descripciones del juego y los efectos que sufrieron sus jugadores en Portland. Pero de igual manera es interesante ver que nos ofrecía la creepypasta de Ted. Esta originalmente fue una serie de textos escritos durante varios días del año 2001. Alojado en la página angelfire.com nos encontrábamos con esta imagen que daba la bienvenida a la página de Ted. Este fue un relato donde el protagonista, un aficionado a la espeleología, nos relataban sus extraños descubrimientos junto a algunos acompañantes que se irán sumando y restando a lo largo de la historia. No contaré el final, pues realmente vale la pena leer o escuchar esta historia. Aún así, es importante mencionar la estructura y el trabajo que engloba este relato. Me refiero a que cada entrada está fechada y se lee como alguien documentando sus desventuras. Ambas historias pretenden ser el testimonio de un suceso paranormal, pero no cobraron real relevancia hasta que diferentes páginas como 4chan o YouTube entraron a la ecuación.
Es decir, tenemos lo creepy, historias inquietantes que pudieron suceder, que tienen un testimonio en internet y que no presentan grandes contradicciones. Pero, ¿dónde sale lo de pasta? Dicho así suena ridículo, como si preguntase por un plato de espaguetis, pero me refiero al elemento de copiar y pegar las historias en distintos medios digitales. Para esto será bueno centrarnos un poquito en lo que es Internet. Ya saben, esta gigantesca carretera de información virtual. De aquí es importante recalcar el anonimato en Internet. Pues, es un factor importante para que sigamos descubriendo lo que caracteriza una creepypasta. Esto es importante, pues nos revela que cualquiera puede ser quien dé el testimonio de lo que se narra en esa historia. Pareciera que el chiste de las creepypastas es ser un testimonio anónimo. Publicar una creepypasta es como contar a cualquiera una leyenda que pudo haber pasado. Aunque existan historias de las cuales sabemos su autoría, como puede ser la misma creepypasta de Ted, eso no le quita el velo de misticismo. La manera en la que se narran los acontecimientos y se difunden ayuda a mantener la ilusión de ser una leyenda urbana. Puede que sepamos quién escribió la creepypasta Ted de Keiber, pero igualmente podemos especular y fantasear. De lo anterior nace una duda. El hecho de que las creepypastas deban ser esparcidas por internet entra con contradicción con narrar una historia original directamente para YouTube. En otras palabras, parece ser que las creepypastas no solo son relatos escritos, sino que también pueden ser creadas y difundidas por otros formatos. Aunque esto parezca banal, igualmente es una duda interesante para plantear, aunque sea de manera rápida. Esto, pues como dije al inicio del vídeo, es innegable el hecho de que YouTube sirvió como el principal medio de difusión de las creepypastas y que el Locuendo fue el narrador más emblemático de este tipo de historias. Aún así, es importante mencionar desde ya que esto no afecta en el concepto de creepypasta. ¿Por qué lo digo? A pesar de que el medio de presentar la historia cambia, un relato narrado, ya sea con o sin locuendo, sigue teniendo esa aura de leyenda urbana. El medio no afecta a la intencionalidad, solo la cambia para presentarse de manera diferente e incluso más efectiva. Es evidente que no estoy diciendo que una forma es superior a la otra, sino que el medio audiovisual puede tener mayor efectividad que solamente un relato escrito. A pesar de que la imaginación que surge de la lectura solitaria puede ser una herramienta ideal para generar miedo, el uso de música, voces y recreaciones del relato es una experiencia totalmente diferente. Esta es una experiencia que toma de la mano al espectador y lo lleva en el ritmo adecuado. Esto, pues el medio es el mensaje. Ahora bien, hasta ahora el par de creepypastas que hemos mencionado han sido buenas. Pero, si por algo son conocidas, las creepypastas no son por sus mejores exponentes. Si pensamos en creepypastas famosas no vamos a pensar en Ted o Polybius. Las creepypastas que más llaman al público son historias de material perdido de series o videojuegos famosos. Así como la regla 34, cada serie de moda tiene que tener su creepypasta, mejor si tiene algún crossover con alguna otra cosa que les gusten a los niños. Sangre hiperrealista, violencia explícita, personajes actuando fuera de lo común. Estos son los elementos que ayudan a crear creepypastas. De aquí nace una duda: ¿cómo podemos diferenciar a las creepypastas de un fanfic? Busquemos algún ejemplo que permita responder esta pregunta. ¿Se les hace familiar el término pokecuentos? Durante algunos años en YouTube se subieron muchas creepypastas relacionadas con Pokémon. El problema de estos relatos son las mismas historias que narraban. Autoinserción, victimismo, incoherencias y pokefilia eran narradas con las voces del locuendo. Muchos usuarios inexpertos presentaban historias sobre sus Pokémon favoritos, donde narraban historias que transcurrían en el mundo Pokémon. Los autores soñaban con historias protagonizadas por un ratata que, por su odio a la humanidad, pensó en exterminar a los humanos junto a sus crías, o un entrenador que es devorado por el vitrivel que soltó porque era un inútil. Pero ¿por qué existe un término diferente al de creepypasta para definir estas historias? ¿Acaso al tratar temas más maduros y tétricos no calificarían como historias de terror? Quizás la etiqueta de fanfic es más adecuada. Primero que nada, quisiera decir que escribir fanfics no es malo, es una buena forma de imaginar historias alternativas de un universo preestablecido. Pero, si intentamos definir un concepto debemos separarlo de otros. Y desde mi punto de vista lo que separa una creepypasta de un fanfic con temática de terror es la verosimilitud. ¿Qué diferencia tiene la historia de la Lopunny enamorada y la creepypasta de Lost Silver?
Una es una historia que narra cómo un entrenador es acosado y abusado por una Pokémon, el otro es el testimonio de una modificación de un juego de la segunda generación de Pokémon. ¿Cuál es más probable que ocurra? A pesar de que podemos sentir terror por elementos irreales, como demonios, fantasmas, zombies o cartuchos malditos de videojuegos, la sensación de que una historia puede ocurrir ayuda más a construir la atmósfera del relato. En ambas historias ocurren eventos que pueden llegar a ser absurdos por los personajes que protagonizan las historias. A pesar de que elegí un ejemplo de mala creepypasta, el hecho de narrar un acto de pokefilia es risible por fantasear con criaturas imaginarias, pero en la creepypasta de Lost Silver, y en su posterior recreación, se muestra un Gold desmembrado y con sangre. Este último ejemplo puede sonar más aterrador, pero tomando en cuenta que es una consola antigua, los gráficos no son realistas. ¿De verdad nos vamos a asustar por píxeles que simulan ser sangre? El verdadero terror de la historia de Lost Silver no viene de las imágenes sangrientas, sino de lo desconocido. No saber quién modificó el juego, la razón por la que lo modificó, si existen otras copias del mismo, qué trató de decir con ese hackroom. En otras palabras, lo que diferencia una creepypasta de un fanfic tiene que ver con el uso que se le da a la franquicia que se está utilizando. Una creepypasta de Pokémon utilizará los juegos o el anime como medio para generar una historia que dé miedo. Un fanfic se ambientará en un universo preestablecido y creará una historia en el mismo. No podemos empatizar con un Rattata, pues sabemos que es un personaje ficticio, pero sí tenemos miedo del testimonio de una persona que obtuvo un Pokémon maldito de alguien que se insinúa que es el diablo. Ambas historias suenan igual de fantasiosas, pero el hecho de que uno sea más plausible y que utilice los elementos del juego o la serie para causar temor es lo que distancia a la creepypasta del fanfic. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? De todo lo que estuve diciendo puedo extraer 3 elementos que considero esenciales si se trata de definir qué es una creepypasta. Primero, y más evidente, debe ser un relato que trate de causar temor en el oyente. Las creepypastas son historias de terror. Buscan generar miedo, angustia o incomodidad en el consumidor. El segundo elemento es que deben ser verosímiles. Creepypastas temáticas como Death Bart o Lost Silver utilizan a los Simpson o Pokémon como medio para sus historias. Si narró la historia de cómo Marge se volvió loca y trató de asesinar a su familia, no causaría lo mismo que alguien que encuentra un bootleg de los Simpson con una historia inquietante. Finalmente, y lo que encuentro que es único de las creepypastas, es adaptar la idea de leyenda urbana al internet. El uso de los medios digitales para narrar las leyendas, como puede ser el texto o el audio. La utilización del anonimato para darle misterio al relato y aprovechar medios de difusión digital como puede ser YouTube o tablones de texto para dar a conocer los relatos son elementos que buscan generar miedo en el espectador. Esto, pues hace que los relatos se parezcan a una leyenda que realmente pudo haber sucedido. Las creepypastas deben ser verosímiles, no realistas. Aunque estas narren situaciones totalmente ficticias, deben tener esa aura de que pudieron haber ocurrido. ¿Tripas es una creepypasta? Ya se ha difundido lo suficiente por internet como para no ser considerada una. A pesar de que es un relato que nació fuera de internet, cumple con los suficientes elementos como para ser considerado como una creepypasta. Ahora bien, ¿la historia Silencio de Poe también es una creepypasta? No, esa es más irreal. Es un relato de terror que aprovecha el medio escrito, pero que no se adapta bien a esta nueva tecnología que es el internet. Una creepypasta debe parecer algo que pudiera ocurrir y que se aprovecha de los medios digitales para causar incomodidad en el usuario. ¿Quién diría que Wikipedia tenía razón? Pero esa es solo mi opinión, así que les agradecería que ustedes dejen sus impresiones en los comentarios. Sin más por el momento me despido. Buenas noches.